en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos haciendo pruebas en salir en vivo en este momento. Déjeme ver yo si estamos, de cualquier manera, estamos haciendo pruebas para ver si estamos en vivo en Facebook. Tenemos problemas técnicos con eso, con la señal en vivo, pero en todo caso, si no estamos en vivo y si no podemos salir en vivo, que parece ser que en este momento sí lo estamos. Muchísimas gracias a los que nos están siguiendo. El programa, si no se completa en esta emisión en vivo, lo voy a subir en otro formato al terminar esta señal en vivo, ¿ok? La cual termina en una hora. Decir que estamos disponibles también en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, que últimamente están muy incontrolables porque hemos tenido muchos problemas técnicos, el señor David Guerrero, con toda la pata, como se dice por ahí, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que en la última noticia importante que emana de Washington, de la oficina Oval, hay que decir que, según los reportes, el gobierno, la administración Trump, el gobierno del presidente Trump, avisó a sus embajadas de Estados Unidos en todo el mundo a que dejen de dar citas para visas de estudiante, obviamente para aquellos que quieren ir a estudiar a los Estados Unidos. Las embajadas deberán de dejar de dar o de programar estas citas, ¿sí? Y que se preparen las embajadas para lo que se le conoce, de acuerdo a los reportes, se le conoce una expansión de los requerimientos de la historia en los medios sociales o las redes sociales de aquellos que están solicitando estas visas. ¿Sí? Es decir, que están buscando la manera de sistematizar el requerirle a aquellos aspirantes a ir a Estados Unidos a ser universitarios, eh, poder estudiar su historial en redes sociales como una nueva manera de investigar la viabilidad de estas personas para ser estudiantes en los Estados Unidos. ¿Sí? Esto se asume que viene de la intención del presidente Donald Trump manifiesta dentro de los Estados Unidos, ¿sí? De estar persiguiendo a estudiantes extranjeros que han participado en activismos dentro de los campus del país. Y de hecho han estado deportando a este tipo de estudiantes, concretamente, muy concretamente, aquellos que han estado, pues, definitivamente protestando por la guerra o protestando por las acciones de Israel en Palestina y en favor de los palestinos. Ahora, no estamos hablando necesariamente de estudiantes extranjeros en Estados Unidos rijosos que abiertamente han roto la ley por medio de violencia o protestas sociales o algo así. No estamos hablando ni tan allá, ¿eh? Estamos hablando de estudiantes protestando, manifestándose a favor de una causa, que en este ejemplo, no, en este caso, esa causa es
en contra de las acciones de Israel sobre Palestina y a favor del pueblo palestino. Y ya con eso los están deportando de los Estados Unidos. Y bueno, esta noticia que le estoy dando aparentemente serviría como para evitar que siquiera entren a los Estados Unidos, siquiera se les dé la visa de estudiante en base a lo que se encuentra en sus redes sociales respecto a estos temas. Y están buscando una manera de sistematizarlo, que actualmente no existe. Y esa es la noticia del día de hoy, en ese sentido. Mientras tanto, en este tema relacionado, todo parece indicar que la administración Trump está alistándose para instruir a las agencias federales a que terminen todo tipo de relación y sobre todo contratos de trabajo profesionales que tengan con la Universidad de Harvard, las cuales se estima son de alrededor, valen alrededor de 100 millones de dólares. En la guerra, en el pleito casado que tiene el presidente Trump con la Universidad de Harvard, ¿por qué es este pleito casado? ¿Por qué es este pleito contra la Universidad de Harvard? Porque Harvard se niega y se negó, precisamente relacionado con este tema, se negó a entregarle a el gobierno, a la administración Trump. Bueno, a ver, déjame se lo digo más sencillo todavía. La administración Trump fue a la Universidad de Harvard y le dijo, necesito que me des la lista de todos sus estudiantes extranjeros, porque quiero saber qué es lo que andan haciendo en temas de antisemitismo, anti-Israel, a favor de Hamas, a favor de los palestinos, etcétera. Y Harvard, en su derecho, dijo, no, no te entrego esa información, es información privada de mis estudiantes y en todo caso es información privada mía y tú no puedes pedirme esa información. Anda tú, investígalos por tu parte o consigues información en otra parte. Yo no te la puedo dar. Que está su derecho Harvard de decirlo. Y de ahí empezó todo este pleito que hasta ahora y ahora va en prohibir a las agencias federales que tengan cualquier relación profesional y económica con Harvard. Bueno, en la capital canadiense, en Ottawa, el rey Carlos, el rey Charles, abrió la sesión del Parlamento, que es la primera vez que lo hace en mucho tiempo el rey en Canadá. El rey en Canadá es el jefe de Estado, es el jefe de Estado. El primer ministro es el primer ministro, el rey es el jefe de Estado, ¿sí? Y como tal, abrió la sesión del Parlamento. En su discurso, el rey Carlos delineó políticas domésticas y económicas del nuevo gobierno, encabezado precisamente por el primer ministro Mark Carney. El rey Carlos se refirió a Canadá y dijo que este país permanecerá fuerte y libre, dijo el rey, en lo que se considera es una respuesta directa a los comentarios del presidente Donald Trump de que Canadá debiera convertirse en el estado número 51 de los Estados Unidos. Por supuesto, con el presidente Trump de presidente de Canadá. Así es que ahí lo tiene usted. Fue un evento histórico el hecho de que el presidente, digo, el rey, haya estado en Ottawa para abrir la sesión del Parlamento. El Centro para el Control de Enfermedades, la CDC de los Estados Unidos, ya no recomendará la vacuna del COVID-19 para los niños que sean saludables ni tampoco para las mujeres embarazadas. Esto lo informó el secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert Kennedy Jr. Típicamente,
cualquier cosa relacionada con recomendaciones de vacunas, etcétera, son primero votadas por un panel de la CDC y aprobadas o no por su director, que en este caso, bueno, pues el director de la CDC. En este caso ahora, este anuncio de Robert Kennedy, que es el secretario de Salud, por lo como lo anunció, ya lo va ahora a determinar él como secretario de Salud. Ya no se darán estas decisiones primero con el panel y después que las apruebe el director de la CDC. Lo va a hacer directamente él, como lo está haciendo con esta noticia. Ya no va a haber ese proceso típico, ya no. Hay que decir que también aparte, la planta laboral de la CDC ha sufrido grandes recortes en esta administración del presidente Trump. En Francia, los precios al consumidor subieron por solamente 0,6% anual durante mayo, que es menos de lo esperado, y una significante caída con respecto al 0,9% de abril. En este nivel se encuentra bien por debajo del objetivo del Banco Central Europeo para toda la eurozona del 2% de inflación. La de Francia fue de 0,6%. El Banco Central Europeo tiene un objetivo del 2%, ¿sí? Y este nivel de 0,6% de mayo de Francia es el más bajo del de 2020. Y por supuesto esto añade presión al Banco Central a recortar tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria que será ahora a principios de junio. La caída en la inflación, en esta que es la segunda economía más grande de la Unión Europea, fue liderada principalmente por una caída en los precios de la energía y también de los servicios. Hablando de servicios, hay que decir que Salesforce anunció la compra de su rival informática por $8,000 millones. Este acuerdo se da con Salesforce buscando expandir su oferta de inteligencia artificial. El año pasado presentó Agentforce, que es un agente de inteligencia artificial para el trabajo. Esta adquisición anunciada este día por parte de Salesforce, que compra informática, según los informes, se revivió porque desde abril habían tratado de establecer una fusión, pero las negociaciones entonces colapsaron. Evidentemente se retomaron y ahora ya llegaron a buen puerto. Y esta operación es la más grande que realiza Salesforce desde el 2020, cuando entonces acordó comprar Slack, esta herramienta de mensajería instantánea, en aquella operación gigantesca por $27,700 millones en el 2020. Esta de hoy es bastante más chica y sin embargo sigue siendo gigante por $8,000 millones. Decir que en Grecia una corte naval trajo cargos criminales en contra de 17 guardacostas. Estamos hablando de oficiales navales, guardacostas griegos, y una corte naval les levantó 17 cargos por el hundimiento de una embarcación llena de migrantes que venían de África cruzando el mar Mediterráneo. Esto en el 2023. Fíjese, usted se acuerda de esta historia. Yo me acuerdo de esta historia, pero no conozco mayores detalles. Conozco lo que le estoy informando, pero puedo imaginarme la historia. Eh,
Evidentemente, todo pareciera indicar que estos guardacostas estaban tratando de hacer su trabajo. Se encontraron en la mitad del mar esta embarcación, les tendieron ayuda, les ofrecieron ayuda, algún tipo de ayuda, y trataron de remolcarla. La información es que los guardacostas lanzaron una cuerda, una soga, para tratar de remolcar a esta embarcación. No sé a dónde, seguramente era, no sé a dónde, no sabemos a dónde, pero en el intento de remolcarla, sí, Em, la embarcación se volcó, se volteó y perecieron 650 personas. 650. No 6, no 16, no 60. 650. Se ahogaron. Obviamente era una embarcación que estaba totalmente rebasada de migrantes. Eh, y lo que resultó en una de las mayores catástrofes de una embarcación de migrantes en la historia, cuando menos en la década, eso que ni qué, en la década. Pero pues claramente los guardacostas estaban tratando de hacer su trabajo, estaban tratando de hacer su trabajo, estaban tratando de ayudar, estaban tratando de ayudar, estaban tratando de hacer su trabajo. La embarcación esta estaba totalmente rebasada de migrantes, totalmente, primero que nada, era un barco pesquero con 650 personas o más a bordo. Es una situación muy precaria de por sí. Y entonces, trataron de ayudar, se vuelca y mueren 650, que es un mundo de personas, ¿verdad? Y ahora estos pobres muchachos de 17 guardacostas se les levantaron cargos criminales por esto. A ver, claramente esto causó todo tipo de malestares y todo tipo de señalamientos y todo tipo de impresiones en cuanto a impresiones negativas de lo que sucedió. Que se ahoguen 650 personas es terrible, claramente. Pero ¿qué se supone que deberían de hacer los guardacostas? Esa es la pregunta. ¿Qué se supone que deberían de hacer? ¿Qué se supone que debieron haber hecho? ¿Qué se supone? Digo, yo les pregunto en este caso a las autoridades griegas, ¿qué se supone que debieron haber hecho? ¿Dejarlos? ¿O qué? No sabemos. Claramente los guardacostas estaban tratando de hacer su trabajo y ahora muy probablemente vayan a la cárcel 17 de ellos. Así es que ahí lo está, ahí lo tiene usted. Bueno, cambiando de tema, hay que decir que Japón dejó de ser el deudor número uno del mundo. Japón venía siendo el deudor número uno del mundo. Bueno, deudor no, discúlpeme. Tenedor de deuda, acreedor, tenedor de deuda. Japón era. Mucha gente pensaba que era China. No, es Japón. Y durante siempre fue Japón. Bueno, pues Japón acaba de perder el lugar número uno como acreedor del mundo. ¿Y usted sabe contra quién? Usted va a pensar que contra China. Pues no, no es contra China. Hay que decir que por primera vez en 34 años, Japón ya no es el primer acreedor del mundo, ¿sí? Y a pesar de tener deuda del mundo por 3,7 billones de dólares el año pasado, ahora quien lo superó es nadie menos que Alemania, con 4 billones de dólares en deuda. Hay que decir que este cambio se da no porque Japón se quedó atrás, sino porque Alemania lo rebasó, porque Alemania es una economía muy volcada hacia el comercio exterior y bueno, pues tiene un superávit con el mundo. Exporta mucho más a Alemania que lo que importa, ¿sí? Ante esto y ante la atención que ha traído
a los medios especializados y a los no especializados sobre esta situación en Japón, el ministro de Finanzas de Japón dijo que este cambio en la posición, este cambio en la posición, no debe ser considerado como una señal de que la posición de Japón ha cambiado significativamente. ¿Qué es lo que le decía hace un momento? O sea, no es que Japón se haya quedado atrás, lo que pasa es que Alemania la rebasó. Entonces dice, como le han caído todo tipo de miradas y de señalamientos al ministro de Finanzas de Japón, dice, bueno, nosotros estamos igual que siempre, nosotros lo mismo, lo que pasa es que Alemania está haciendo lo que quiera. Básicamente es lo que dice. Bien, rápidamente informarle que este martes en Las Vegas, efectivamente en Las Vegas, comenzó lo que es una conferencia sobre Bitcoin 2025 y quien se está esperando que se lleve la conferencia, es decir, el conferencista principal de esta conferencia de Bitcoin, será nadie menos que el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, que va a dar su alocución este miércoles. ¿Sí? Hay que decir que J.D. Vance, él en lo personal, se sabe que posee $500,000 en Bitcoin y se está esperando que argumente, que presente el caso este miércoles en su alocución de que las monedas o divisas digitales descentralizadas pueden proteger a la libertad financiera estadounidense y modernizar a la economía. Eso es lo que se espera que sea el tema de su presentación este miércoles. Decir que el jefe de JD Vance, Donald Trump, es alguien que apoya abierta y manifiestamente a las criptos en lo que es una total diferencia a lo que era, primero que nada, su propia posición al principio con respecto a las criptos, pero también, por supuesto, con lo que es la posición de su antecesor Joe Biden. ¿Sí? Hay que decir que el presidente Trump ha puesto en posiciones clave que tengan que ver con cualquier cosa que sea cripto a fans del cripto, literalmente a fanáticos del cripto o de la industria cripto, ¿sí? Con todo y eso, y con todo y que el propio presidente ha lanzado sus propias meme coins y etcétera, con todo y eso, la realidad es que todavía a 5 meses de su mandato, todavía no se ha avanzado de manera material en la adopción de nada de lo que sea cripto en el Estado, en el gobierno de los Estados Unidos. Todavía no. No se ha avanzado mucho en eso, todavía, ¿sí? Ha habido muchas promesas y todo, pero todavía no se concreta nada literalmente concreto, ¿sí? Hay que decir que una orden ejecutiva que emitió, un decreto que emitió Donald Trump creando lo que él llamó la Reserva Estratégica de Bitcoin, que es algo muy parecido a lo que sería como la Reserva Estratégica de Petróleo de los Estados Unidos, para casos de emergencia, no causó mayor entusiasmo, al contrario, decepcionó a los entusiastas de las criptomonedas, a los conocedores, después de que se conocieron los detalles de que esta reserva solamente incluiría a los activos que el gobierno de Estados Unidos tiene actualmente por concepto de confiscación de bitcoins y de otro tipo de criptomonedas, las cuales incluyen $18,000,000,000 en bitcoins de incautaciones que han hecho el FBI, etcétera, ¿no? Pero no que el Estado, que el gobierno de Estados Unidos vaya a meter plata. No, va a usar plata que confiscó de otras partes. Y esto decepcionó a los duros de las criptomonedas. ¿Sí?
Y bueno, entonces para allá va JD Vance a Las Vegas, va a tratar de convencer a la industria de los criptos, a este grupo particular de personas, de que el apoyo de el gobierno de Donald Trump a las criptos no nada más es un apoyo de campaña, es un apoyo sustancial. Eso es lo que está tratando de hacer JD Vance. Vamos a ver si esto es así. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El medio Inside Crime, este medio de comunicación, así como, bueno, toda proporción guardada, pero así como nosotros nos dedicamos a la información económica y financiera, Inside Crime es literalmente un medio dedicado a básicamente seguir al crimen. Y noticiosamente hablando, desafortunadamente, últimamente en nuestra América Latina, en los últimos años, en los últimos muchísimos años, debo de decir, ha dado demasiado para seguir y para observar al grado de que ya hay medios especializados, y específicamente Inside Crime, para seguir este tipo de cosas. Es decir, que Inside Crime es un reflejo de lo que está sucediendo en América Latina, ¿no? Y qué bueno que Inside Crime está haciendo ese trabajo y está haciendo un muy buen trabajo, tengo que decirlo. Bien, recientemente Inside Crime presentó un informe muy detallado, muy interesante acerca del cada vez mayor uso de lo que se conoce como los narcosubmarinos en el transporte de droga de este continente de Sudamérica básicamente hacia Europa y hacia Asia. Y el reporte habla, usted ha escuchado los narcosubmarinos. Bueno, en los últimos meses ha explotado el uso de los narcosubmarinos. Uno de los periodistas que escribió este informe es Henry Schuldiner. Espero estar diciendo el apellido correctamente. Henry, me da mucho gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte también. Gracias. Muy interesante el informe, Henry. Quiero suponer, bueno, el informe ahí lo dice, pero me parece claro y me gustaría que tú abordaras un poco más el tema, que este mayor uso de los narcosubmarinos ha sido porque ha sido muy eficiente, muy efectivo este medio de transporte, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, empezamos con el hecho de que los narcosubmarinos, de hecho, no son un fenómeno nuevo. Los narcotraficantes se han usado los narcosubmarinos desde 1992. Yo creo que fue el primer narcosubmarino incautado en el Caribe por autoridades estadounidenses. Pero, como tú dices bien, en estos años, 5 años pasados, desde más o menos 2019, hemos visto un aumento grande en el uso de narcosubmarinos de distintos tipos.
para el narcotráfico desde América Latina, principalmente Colombia, el Pacífico colombiano, hacia Centroamérica, Europa y también a Asia cada vez más. Pero sí, no es un, digamos, un modus operandi súper nuevo, pero lo que nuevo sí es ese aumento en el uso de esas modalidades para el tráfico de cocaína principalmente. Pero bueno, y como ustedes lo documentan, o sea, porque yo estoy queriendo que el público tenga una idea de lo que realmente estamos hablando acá. Estamos hablando de embarcaciones, estamos hablando de una embarcación semisumergible capaz de cruzar el océano. O sea, estamos hablando de una travesía que es de semanas incluso, es de más de una semana. Se necesita un gran nivel de sofisticación marítima para hacer esta travesía. Estamos hablando de algo muy sofisticado, tremendamente sofisticado y difícil. Sí, total. Bueno, los submarinos sí son bastante difícil para construir, obviamente, y también son caros. Estamos hablando de un producto, una embarcación que puede costar entre 2 millones, pues en dólares estadounidenses sería promedio entre 1 millón de dólares hasta 10 millones para los más costosos y los más sofisticados. Pero eso es una inversión que vale la pena, obviamente, porque el cargamiento, la capacidad de cocaína de uno de los narcosubmarinos más sofisticados puede llegar hasta 2 toneladas de cocaína dentro de una embarcación solo. Imagínate la cantidad y el valor de esta cocaína en Europa, en mercados como Asia, donde hay especialmente altos precios de cocaína de un nivel retail, digamos lo que se vende en la calle, ¿cierto? Entonces es una inversión bastante lucrativo para grupos y traficantes de cocaína. Tiene que ser bastante lucrativo para que tengan que invertir en un submarino capaz de llegar hombre, a ver, no puedo pensar en ejércitos completos o armadas marinas completas de países completos de América Latina que tengan submarinos que crucen el Atlántico, ¿no? Pero dime una cosa, Henry, ¿por qué nace esta vía, esta manera de enviar cocaína, cuando pensábamos nosotros que la cocaína siempre ha fluido de una manera, vaya, mayor, con mayor fluidez o no mayor fluidez, pero siempre ha fluido, vaya, es decir, por ejemplo, en Costa Rica se saben de los cargamentos de piña rellenas de cocaína que llegan a los puertos europeos, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el flujo de cocaína iba bien de todos modos. ¿Por qué se hace la necesidad de los submarinos? Sí, claro, y es un buen punto. Y de hecho, la gran mayoría de cocaína que se va para Europa y también para Asia va en contenedores, en barcas de contenedores, ¿cierto? Eso es la gran mayoría del flujo de cocaína hacia los otros continentes. Pero obviamente también como hemos visto el aumento en la cantidad de cocaína que está saliendo de países productores, es decir, Perú, Colombia y Bolivia principalmente, el nivel de autoridades, de controles que están en los puertos en estos países de producción también se han aumentado muchísimo, con mucho éxito en muchos sentidos en los puertos de Santa Marta en Colombia, en Barranquilla, en Buenaventura. Y no es decir que no hay cocaína que sale a través de estos modos, de los contenedores. Sí, todavía hay mucho que sale de este modo, pero es, digamos, si puedes llegar a un puerto en Centroamérica, puede ser en Costa Rica, en Panamá, en Guatemala, en Honduras, incluso en México, donde hay menos controles, autoridades o puertos que no tienen capacidad de escanear todos los contenedores que están entrando. Eh, Eso tiene un
chance mucho más alto, mejor para, digamos, poner su producto en el contenedor, ¿cierto? Entonces, la gran mayoría de estos narcos submarinos salen de la costa colombiana o ecuatoriana en el Pacífico y llega a Centroamérica. Desde ahí otros narcotraficantes sacan la cocaína y por vías terrestres, puede ser en carros, en camionetas, en no sé qué, llegan a puertos para que pueden poner su cocaína, su producto, en contenedores. Y pues eso es, la gran mayoría de los narcos submarinos se usan por eso. Cuando estamos hablando de los narcos submarinos que se va para Europa, para Asia, estamos hablando de pues también en los puertos donde se reciban los contenedores hay controles que son bastante buenos en Australia, Nueva Zelanda, pues en los países asiáticos también, en Europa. Entonces, el chance por el otro lado de recibimiento es peor que puedes introducir cocaína en estos puertos por los controles que existen. Entonces, los Ya. narcosubmarinos pueden evitar todos esos controles en los puertos y eso es la lógica, pues, detrás del uso de los narcosubmarinos. Ya, antes de este informe de ustedes sobre los narcosubmarinos, me recuerdo haber leído otro, que creo que fue el mes pasado o hace un par de meses, acerca de la ruta de entrada a España, que es por Galicia, que habían puesto ustedes, descubierto ustedes ahí, que entran por Galicia. Em, pero también me pareció leer en estos informes que muchas veces el submarino lo usan para una sola travesía y lo hunden. La pregunta es, ¿lo hunden o por lo que me estás diciendo ya van y vienen, ya tienen una ruta establecida de ida y regreso todo el tiempo? No, no, se hunden la gran mayoría del tiempo, también es una locura porque O sea, estamos son hablando. desechables, pues son descartables. Exacto, es ¿Por mejor qué? y más fácil crear y construir una nueva en Colombia que tratar de usar y cruzar el Atlántico una vez más. ¿Sí me entiendes? Sí, como tú dices, son solo para un uso, digamos, Un la gran solo mayoría uso. del tiempo. Sí, pero tiene un lógica también, porque como todos nosotros podemos imaginar, es muy difícil un viaje así largo eh, cruzando el Atlántico por semanas sin cargamiento. ¿Sí me entiendes? Si Claro. cuando vuelves a España o Portugal o lo que sea, sin cargo, Pe- o sea, y- no tiene sentido. pero aún así, tú dijiste al principio de esta entrevista, me pareció entender que dijiste que cada uno de estos aparatos llega a valer hasta 10 millones de dólares. Sí, sí. Los más costosos pueden ser, bueno, con información de Armada de Colombia, sus estimaciones son a 10 millones de dólares para los más avanzados, los más sofisticados, los que son completamente sumergibles, los que sí, prácticamente son invisibles a autoridades, no se pueden incautar. Ahora, en tu informe, en el informe ustedes establecen en vista del éxito no obtenido, porque no han obtenido éxito, de encontrar los astilleros, que no los podemos, yo creo que no se pueden definir de otra manera más que es todo un astillero donde se construyen estos submarinos. Y a mí me llama mucho la atención porque es que tienen que ser todos unos astilleros profesionales donde se utiliza equipo pesado importante simplemente con rastrear las máquinas, los motores de estos submarinos que se compran, que no pueden ser como cualquier motorcito de lancha, son cosas muy sofisticadas. Y aparte el propio personal, quien lo construye y quien lo navega tiene que ser un capitán de navío salido de una escuela marítima en la región. Sí, a veces. Hay unos que sí son más sofisticados, pero hay otros que son
Pues puede ser un capitán de lanchas comerciales o de No, pesqueros. no puede ser, Henry. Uno de esos no te cruza, no te Eso es cruza el lo que, Atlántico en un submarino. no, claro, eso se requiere un nivel de sofisticación mucho más alto, pero para otros submarinos que sí se usan solo para mover cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, la gran mayoría son menos sofisticados y es más como una lancha, una barca normal. Pero sí, como tú dices, obviamente un nivel de sofisticación de los ingenieros que están Claro. construyéndolos, que tiene una educación bastante técnico y también de los capitanes que se pueden navegar en el medio de Atlántico sin o con tecnología muy, muy básica dentro del submarino, ¿cierto? Totalmente. Ahora, ustedes, nosotros, ustedes, los periodistas, los que siguen estos casos, las autoridades se han dado cuenta de esto porque han incautado, han encontrado una mayor cantidad de estos submarinos. Pregunta, ¿cómo los han logrado localizar? ¿Cómo se dan cuenta? Perdón, ¿puedes repetir? No Sí, entendí. o sea, la manera en la que ustedes se dieron cuenta, la manera en la que las autoridades se dan cuenta de que se están Así, usando cada vez más submarinos es porque los han visto, se los han encontrado. La sí. pregunta es, ¿qué herramientas están usando las autoridades internacionales para encontrar y dar con estas embarcaciones? Sí, es una buena pregunta. Muchas veces es por suerte. Están haciendo un guardacostas o armadas de distintos países en América Latina, especialmente en Colombia. Están haciendo un recorrido rutinario habitual y se encuentran una lancha que no debería estar así. O también hay ayuda, colaboración internacional entre, por ejemplo, los Estados Unidos, muchas veces con satélites y imágenes desde inteligencia que ellos tienen que muestra que hay suspicion de un lancha que está saliendo de la costa colombiana. A veces sí son como lanchas de pesqueros y no tiene nada que ver con pues el narcotráfico, ¿cierto? Pero eso es como, sí, autoridades chequean distintas embarcaciones que salen de esta zona en específico por la cantidad de narcosubmarinos que se han captado en esta zona también. Pero sí, en general, muchas veces, no quiero decir en general, pero muchas veces es por suerte. Otras veces es por inteligencia, pero son bastante difíciles de detectar por radares. Eh, el material que se usan para construirlos eh, es muy resistente a detección en radar Mm. muchas veces. eh, entonces, sí, es muy complicado y es un trabajo bastante difícil para autoridades Y, a buscar y eh, ubicar los narcosubmarinos. Definitivamente. Y última pregunta. Me parece que en el informe no está, no aparece y debe ser porque no existe información. No sabemos de dónde salió la tecnología, quién enseñó, de dónde aprendieron estas personas a hacer submarinos. Sí, bueno, cuando estuvimos haciendo la investigación, obviamente leímos un montón de artículos, de cosas, y hay muchas pruebas de otras personas que digamos, grupos de narcotráfico básicamente se han importado ingenieros de otros países, de Mm, India, o se han colaborado por ejemplo, un ejemplo muy claro de este caso es en 2000, el año 2002, yo creo, las autoridades estaba buscando una bodega en Bogotá, o sea, es decir, muy lejos del mar, ¿cierto? Y en esta bodega encontraron un narco submarino en fase de construcción mm, con todos los planes y las instrucciones en ruso, o sea, en el medio de mm, Bogotá, en Colombia, instrucciones de construcción de un sumergible en ruso. Entonces eso implicó a las claro. autoridades que estaba recibiendo ayuda de un grupo de pronto
ruso de crimen organizado o que se han contratado a individuales con este conocimiento de otros países. Pero, o sea, puede ser muchas personas que tienen ese conocimiento, Eh, esas habilidades. Y si tienes mucha plata, como la gran mayoría de los grupos de narcotráfico que están construyendo estos tipos de embarcaciones tienen, es fácil, no quiero decir fácil, pero se pueden reclutar personas para hacer este trabajo por, porque por, tienen el dato para hacerlo. por supuesto. Si el submarino vale 10 millones de dólares, ¿cuánto vale la carga que lleva el submarino? Puede llegar hasta, digamos, si es 2 toneladas, bueno, digamos, vamos a hacer un poquito de matemáticas. Si es 10 toneladas y en Europa un kilo vale al mínimo 20.000 dólares, 10 más, Es- es- eso es- es- sería es- 2 billones de dólares, sí, yo creo. ¿no? Pues sí, 20 millones. 20 20 millones, millones. dice Fernando Francia, 20 millones. Es que bueno, pues, mínimo la mitad, mínimo la mitad. Sí, porque desechar un submarino de 10 millones de dólares con una sola carga, pero pues bueno, ahí está. Le recomiendo muchísimo este informe que está en insidecrime.com, Inside Crime, y quien lo escribió, Henry Schuldiner. Te agradezco muchísimo, Henry, muchísimas gracias y excelente el informe. Gracias por esto. Gracias, muchas gracias por la invitación de hablar con ustedes. Hasta la próxima, gracias. Y Chao, bueno, gracias. vamos a pasar ahí, ya estaba con nosotros ahí también, mi querido Fernando Francia, como cada martes. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué te parece este dato? No, tremendo, tremendo. O Eh, sea, es otro mundo. Un submarino de 10 millones de dólares cruzan el océano con él, lo descargan y lo hunden. Y al siguiente otra vez 10 millones de dólares. Costos hundidos, como quien llama. No En que yo fin. fuera muy rápido con las matemáticas, pero mientras lo decía iba poniendo la calculadora De para alguna dar manera el sabía que lo ibas a hacer tú, porque yo no podía tampoco, porque yo no podía hacerlo mientras platicaba y entonces hacía la entrevista, pero en fin. así es. Todo tuyo, Fernando, adelante. Bueno, y otro martes, es que va así, ¿eh? Martes a martes no dan chance ni de respirar. Y sí. Bien, esta semana uno de los temas, ya que hablamos la semana pasada de cuestiones de exageración del poder, pues vámonos a un país vecino para que no pase nada aquí y hablemos de El Salvador, porque se acaba de aprobar una ley que impone un arancel del 30% a toda organización que reciba fondos del extranjero. Le llaman la ley de agentes extranjeros. Pero en realidad no es un impuesto, es como una mordaza, vamos a decirlo claro, y no es nueva. Es muy parecida o prácticamente igual a la que usaron en otros países otros autócratas que quieren quedarse en el poder para expulsar a las voces críticas. Ya Bukele es conocido por la audiencia, no es la sorpresa que fue en 2019, quizás para algunos. Nayib Bukele nació con dinero, estudió en escuelas de élite, aunque no terminó ciencias jurídicas para dedicarse a las empresas de su padre, y fue un joven estridente, con autos caros y extravagancia, pero trabajó algunos años dirigiendo empresas de publicidad y, a partir de contactos de su padre, consiguió realizar la campaña política de Shafik Handal, el candidato de entonces, inicio de siglo, del Frente Farabundo Martí, en 2004, exactamente. Con ese mismo partido, llegó a ser alcalde de un suburbio en Cuscatlán, de un suburbio o sea, cercano a San Salvador, en 2012, y luego ya en la capital, San Salvador, en 2015. Pero luego fue ganando más popularidad y después de ser expulsado de la vieja izquierda del Farabundo Martí, fundó su propio movimiento, su propio partido, aunque utilizó otro partido para llegar al poder, pero ahí fue armando un grupo de gente de derecha, gente de distintos ámbitos del exterior y que enviaba dinero y pues alcanzó la presidencia en 2019. Todo esto es sabido y su mensaje era muy sencillo contra la corrupción. Era joven, usaba redes, hablaba sin filtro y a muchos les pareció diferente, les pareció outsider, aunque ya había estado en la política antes. Desde el inicio de su mandato, entendió que para gobernar sin límites, pues había que acabar con los límites.
ingresó con militares al Congreso, destituyó a jueces de la Corte Suprema, ocupó todos los espacios del poder. Pactó con las maras a escondidas, según medios de prensa, y cuando los pactos ya no le sirvieron, pues usó el poder del Estado para arrasar con ellas. Las imágenes recorrieron el mundo, hombres amontonados, vigilados, encerrados. Y claro, la mayoría aplaude en su país. ¿Por qué? Pues porque durante años la democracia no resolvió los problemas de la gente, porque las instituciones hablaban de Estado de Derecho, pero no garantizaban la justicia, porque las elecciones se repetían y la pobreza se quedaba ahí, porque la política se volvió ajena, elitista, ineficiente, y ese vacío en ese vacío creció Bukele, prometiendo lo que otros no podían ofrecer, resultados. Y aunque fuera a su manera, cumplió. Terminó con las maras, pactando primero, arrasando con ellas después, pero con eficacia brutal. Pero bueno, soluciona, dirán muchos. Para ellos, eso basta, aunque se lleve todo lo demás por delante. La ley Mordaza, que se aprobó ahora con 90 y pico por ciento en el Parlamento, obviamente porque lo controla con ese porcentaje, y se aprobó en menos de hora y media. eh, Ahora entra en vigencia El Salvador y, bueno, se llama, como les decía, Ley de Agentes Extranjeros, por si la quieren buscar. Lo que busca no es transparencia, es control. Establece que toda persona u organización que reciba fondos del exterior deberá inscribirse en un registro, pagar un impuesto del 30% sobre esos ingresos y someterse a vigilancia del Estado. Pero no solo eso, el presidente o quien él designe podrá decidir quién se inscribe y quién no, quién puede seguir funcionando y quién debe cerrar definitivamente, qué actividades están permitidas y cuáles se consideran activismo político prohibido. Y si no cumplen, las consecuencias son severas. Multas de $250.000, cancelación de personería jurídica, congelamiento de bienes y bueno, hasta procesos penales bajo la ley contra el lavado de dinero. Es decir, criminalización. Bukele sabe que tiene el respaldo de la gente, porque entiende que en un país cansado de que nadie resuelva nada, el autoritarismo puede parecer una solución, o por lo menos ser atractivo, porque han logrado convertir la represión en espectáculo además y porque en nombre de la eficacia, pues se le perdona todo. La mordaza no es un desliz, un error, es más bien un método. Ya lo aplicaron en Nicaragua antes y miles de organizaciones pasaron a la clandestinidad. Un paso más en la demolición de las democracias desde adentro, porque cuando el presidente decide quién puede hablar y quién no, ya no se trata solo de censura, se trata de poder absoluto. Y cuando el poder absoluto se disfraza de orden y progreso, pues la historia indefectiblemente termina mal. De acuerdo a la historia, precisamente como tú lo dices, ¿no? Fernando, es muy fácil ser gobernante autoritario. Pues si a mí me permitieran ser un gobernante autoritario, yo fuera gobernante. Si te dejan hacer lo que quieras. Exactamente, es lo más fácil, ¿no? Es lo más fácil del mundo. Es un tema muy complejo, pero fíjate cómo en nuestra vida, el humano, como somos nosotros criados, los humanos, no estamos acostumbrados a la democracia. Nuestra vida es de autoritarismo. Desde que nacemos tenemos al padre, tenemos al profesor, luego tenemos al jefe, tenemos al dueño de la empresa. Nuestra vida no está acostumbrada a la democracia. Siempre estamos acostumbrados al autoritarismo, excepto, de acuerdo a la historia, cuando se trata de que nos gobiernen. Ahí nos gusta siempre sí o sí la democracia, por más que de repente se nos olvide. Sí, quizás estamos acostumbrados en algunos centenares de años en ese formato que decís, quizás en otro momento fue distinto, habría que analizarlo, pero sobre todo acá la situación es que en otros momentos, en otros tiempos, las dictaduras las tomaba un grupito de élite, ya sea el ejército o otro grupo pequeñito, y sometía a las grandes masas. Pero ahora resulta que los autoritarismos, las autocracias, son un poco atractivas, porque en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, nacen los gobiernos de vía democrática y se van tornando lo más con sus diferencias, los más eh, eh, mm,
autocrático que les va permitiendo el momento, las instituciones y las personas que la dominan. Obviamente, al final, en los países latinoamericanos, pues es el ejército quien define Mm. hasta dónde va a llegar ese presidente, sin duda, ¿no? Y en Costa Rica, que no hay ejército, pues habría que ver cuál sería el hasta aquí de un país como este. Afortunadamente se te acabó el tiempo antes de que me metas en más problemas a mí. Fernando Francia, muchísimas gracias como cada martes. Un abrazo grande, Alberto. Hasta Hasta la la próxima. próxima. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.